Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural. José Antonio Torres para conversar con ustedes sobre los temas de mayor actualidad transcurrido durante la semana que termina hoy sábado. Cada sábado, 11 de la mañana, aquí en EN Televisión. No deje de sintonizarnos, Coloquio Cultural. También puede ver nuestro programa en YouTube a través de coloquiocultural.com o en la web www.entelevisión.com. Cada sábado, 11 de la mañana, estaremos aquí conversando con ustedes. Bien, esta semana, como las cosas que ocurren siempre, y mucha gente pensarán que nosotros estamos buscando la quinta pata al gato, una cosa. No, el problema es que en el gobierno se ven como algunos baches, como que el presidente toma decisiones, pero esas decisiones como que no son el resultado de un consenso o de un estudio de los técnicos del gobierno. Lo vimos con el proyecto de modificación de la reforma fiscal. El presidente tuvo que retirarlo, porque se encontró que dentro del mismo gobierno no había consenso. Imagínense entonces lo que pasó con la sociedad. El fideicomiso de Punta Catalina parece que tampoco fue consensuado con la sociedad dominicana, y entonces el presidente tuvo que retirarlo. Ahora el presidente habla sobre los avances que tenemos en la lucha contra la COVID. Es verdad, de acuerdo, si todas las estadísticas que maneja Salud Pública son ciertas, si esas estadísticas son ciertas, entonces hemos avanzado mucho. Y decimos si son ciertas porque en los países como el nuestro, que no hay régimen de consecuencias para casi nada, es muy fácil mentirle a la población, y a veces sabemos que tanto el Banco Central como el Ministerio de Salud Pública han maquillado informaciones para que la sociedad la asimile con datos que no son los reales. Por eso decimos, si Salud Pública está diciendo es verdad, entonces sí, realmente hemos avanzado en lo que es la lucha contra la COVID. Pero el presidente hablaba y justificaba la decisión de eliminar las restricciones que incluían distanciamiento físico, que incluían el uso de mascarilla en todos los lugares, la obligatoriedad del uso de mascarilla en todos los lugares. Eso lo dijo el presidente en un discurso a la Nación hace 2 días. Entonces, ¿qué pasa? Salud Pública ayer viernes, en una acción contradictoria, dispone el uso de mascarilla en el transporte público y en las escuelas. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, si Salud Pública toma esa decisión mediante una resolución de ayer viernes, entonces hay una contradicción entre lo que es el Gabinete de Salud, entre lo que es el Gabinete de Salud y lo que es la decisión del presidente. Vamos a escuchar, señores, estos 2 minutos sobre lo que dijo el presidente, y luego sobre la resolución, vamos a comentar la resolución de Salud Pública, y ustedes verán las contradicciones que hay. Amigas y amigos, querido pueblo dominicano, me quiero dirigir a todos ustedes hoy cuando se cumple el aniversario de nuestro Plan Nacional de Vacunación. El primer año de una gran victoria colectiva en el que los dominicanos fuimos ejemplo para el mundo. Este plan ha sido todo un éxito, y por ello debemos felicitarnos por la responsabilidad que hemos mostrado siempre y por los sacrificios que hemos tenido que hacer durante estos 2 años de pandemia. El gobierno hizo lo que tenía que hacer para proteger a nuestra gente, y el tiempo nos ha dado la razón en nuestras acciones contra la pandemia. Nos pusimos a la vanguardia, apostamos por contratar la mayor variedad de vacunas, aplicamos tratamientos novedosos y fuimos de los primeros en el mundo en proponer una tercera dosis a pesar de la poca fe de unos pocos.
Gracias a los médicos, a las enfermeras y a todo el personal de salud. Gracias a nuestros militares y policías. Gracias a los empresarios que facilitaron recursos humanos y económicos para la causa. Y gracias sobre todo a los millones de dominicanos que cumplieron las medidas y acudieron a vacunarse. Gracias a todo eso hemos superado lo peor de la pandemia. Hoy los contagios diarios y de las últimas 4 semanas están en franco descenso. Tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo y una ocupación hospitalaria muy baja. Este es un éxito colectivo y una meta conquistada. Por eso, les anuncio que desde hoy, todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19 quedan suspendidas. Medidas como el uso de la mascarilla, la necesidad de presentar la tarjeta de vacunación para acceder a todos los lugares o las restricciones en espacios públicos, hoy son responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros. Después de esta larga batalla, comenzamos a recuperar la libertad. El país merece y necesita una recuperación emocional y dejar atrás las medidas que tuvimos que imponer para un tiempo que ya es pasado. Desde ahora, a todos nos tocará cuidarnos, con responsabilidad, pero sin restricciones. Que no haya dudas, se mantendrá y seguiremos invitando de manera voluntaria a la población a vacunarse para completar el programa de vacunación y seguiremos garantizando el pleno acceso a la vacuna para todos y en cualquier circunstancia. Seguiremos monitoreando y observando la situación. El país puede estar seguro. Además, que a diferencia del pasado, nuestro sistema de salud está hoy preparado para atender cualquier eventualidad. Es hora de recuperar de una vez por todas nuestra libertad, nuestra manera de vivir. Y esa hora, mi querido pueblo, empieza hoy, sin restricciones. Que Dios bendiga al pueblo dominicano y muy buenas noches. Bien, amigo, escuchamos ahí la repetición del discurso del presidente Abinader. Y si ustedes notan, ven que, ¿verdad?, el presidente muy confiado habla de los logros, de los resultados del gobierno en materia de salud. Y eso está bien. Y es verdad, República Dominicana necesitaba salir de ese trauma que implicaba la obligatoriedad de una serie de medidas. Y decimos, repetimos lo que dijimos en principio. Si las estadísticas de salud pública son reales, el discurso del presidente está bien concebido. Ahora, lo que no entendemos es por qué 2 días después de que el presidente habla, entonces salud pública y algunos organismos como la Sociedad de Infectología, que en principio dijo que sí, luego echó para atrás. El Ministerio de Salud Pública no orientó al presidente. Le dijo, mire, vamos porque no se entiende, el presidente diga que todas las medidas eran restrictivas, eran eliminadas, y al día siguiente el ministro de Salud dice, no, pero espérate, en las escuelas y en el transporte público hay que seguirla imponiendo. Pero ayer viernes hubo 100 casos más que el jueves. 100 casos más, con menos pruebas hechas. O sea, que hay como, va pendulando lo que es la cantidad de contagios y lo que es el porcentaje de personas infectadas en relación a la cantidad de pruebas hechas. O sea, ¿qué es lo que pedimos? Lo que pedimos es que acciones como esas traen confusión a la población. Y debe haber una sola orientación. Debe haber un solo... En este caso, el presidente es el vocero del gobierno. Es más, del gobierno no, del país. Entonces, si el presidente toma una decisión, si el presidente anuncia al país una decisión, uno no lo ve, no lo entiende. Fíjense que hay instituciones públicas. El presidente ha eliminado las restricciones y hay instituciones públicas que todavía ayer viernes consideraban era una obligatoriedad el uso de mascarilla para entrar. Instituciones públicas. O sea, actuando contrario a lo que estableció el presidente, a lo que dijo el presidente en su discurso.
En el caso de las escuelas se entiende. Y en el transporte también había sido una preocupación nuestra. Porque habíamos dicho que la mayoría de los contagios que se produjeron en el país cuando llegó a su pico más alto era el resultado, más que de francachela, el resultado de la aglomeración de personas en el transporte público. Por eso, la medida se sigue aplicando en el transporte público, creemos que es saludable. Igual en las escuelas, especialmente por la vulnerabilidad de los estudiantes del sector público. Son 2 millones de estudiantes, hay aulas, hay hasta 50 alumnos y no pueden mantener un distanciamiento físico, pero por lo menos el uso de la mascarilla permite tener algún tipo de control o algún tipo de pared, de muro de contención, para usar la palabra adecuada, un muro de contención sobre los contagios del virus. República Dominicana no está, creo el mundo, la OMS es la Organización Mundial de la Salud, acaba de decir el pasado jueves que no es verdad que el mundo le ha ganado la batalla a la COVID. Lo que hay un descenso importante de los casos y de las muertes. Pero todavía ayer en Estados Unidos reportaron 2.800 muertos a causa de COVID, ayer viernes. Entonces, no es verdad que le hemos ganado la batalla, pero sí es importante que nosotros como país hemos logrado, como país, tenemos la suerte de ser una isla y que aunque la compartimos con Haití, tenemos la suerte también de que no sabemos qué pasa, si en Haití no hay estadística o qué, pero los casos de Haití son mínimos con relación a lo de República Dominicana y a lo de otros países del mundo. No entendemos cuando los hábitos de higiene en Haití no hay una política, no hay un protocolo de higiene, porque ni siquiera fuera de pandemia. En Haití hay escasez de todo, escasez de jabón, escasez de detergente, escasez de agua potable. Entonces, aunque se quiera, además de que no hay una cultura de buenos hábitos de higiene, pero tienen pocos casos. Y eso sería objeto de estudio, no sé, de la gente que tiene que ver con infectología, por qué pasa eso allá y por qué en naciones de alto nivel de desarrollo los muertos siguen siendo todavía muy significativos. Entonces, señores, estamos ante una situación, una eventual contradicción. Y ojalá el ministro de Salud ayer en una rueda de prensa trató de subsanar de enmendar algunas cosas para decir que no es verdad que existía ni que existe una contradicción dentro del gabinete de salud. Pero una cosa es lo que yo estoy diciendo y otra cosa es lo que nosotros hemos visto en los medios y lo que hemos estado viendo en los medios y lo que hemos estado viendo en las declaraciones y en el comportamiento. Por suerte, señores, la gente ha mantenido como un comportamiento, como si la medida se mantuviera. O sea, usted sale a la calle y usted ve a la gente andando con mascarilla y aunque el protocolo de distanciamiento físico no se está respetando, eso nunca se ha respetado, en muy pocas ocasiones. Creo que la banca sí siempre fue celosa con eso. Amigos televidentes, vamos a una pausa y en breve regresamos aquí con ustedes y Coloquio Cultural. Bien, de regreso aquí ya de nuevo en Coloquio Cultural y en televisión. Miren, como si para el mundo fuera poco la peste de la COVID-19, ahora se cierne una amenaza mucho más grave sobre la humanidad. La posibilidad de un conflicto bélico que involucre a varias naciones del mundo, incluyendo Estados Unidos, incluyendo a Rusia de manera directa y a Estados Unidos de manera indirecta.
Los rusos comenzaron a colocar soldados en su frontera en Ucrania desde diciembre. Desde diciembre, en medio de ese frío invierno. Y Estados Unidos inmediatamente activó la alerta de que pudiera ser una invasión de Rusia a Ucrania. Ucrania era territorio ruso hasta que logró su independencia hace varios años. Tras la perestroika, Gorbachev decidió que Rusia debía producir un cambio en términos de su política económica, de su política militarista, y que ya el comunismo como sistema de gobierno había llegado a la etapa final, había llegado a su fin. Es una realidad. Gorbachev pudo ver lo que otros mandatarios rusos no habían visto, lo que estaba ahí. O sea, la sociedad, el mundo había evolucionado y Rusia se había quedado atrás, muy atrás, en términos de tecnología, en términos de políticas económicas, y eso había provocado ya algunos cimientos de protesta y de disconformidad, especialmente entre los sectores más jóvenes y menos ortodoxos del comunismo o del socialismo, como se le quiera llamar. Pero bien, con la perestroika, Gorbachev permite que muchos de los países que conformaban parte, la URSS, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y permite la libertad de eso. Entre esos países está Ucrania, que era una zona, Ucrania era el sector que manejaba una gran cantidad de armamentos importantes y de tecnología militar, y se declara independiente. Los rusos van dejando pasar el tiempo, pero luego Estados Unidos interviene y crea una relación. O sea, Ucrania se va alejando de Rusia y se va acercando más a Occidente, especialmente hacia Estados Unidos, y eso crea preocupación en el gobierno ruso, y Putin decide enviar tropas a la frontera. Decimos, eso activó la alarma y creó una serie de nerviosismo entre los grandes países, y ante el temor de que una invasión a Ucrania, Estados Unidos intervenga en defensa de Ucrania y podamos estar entonces ante un conflicto que podría llevarnos a una tercera guerra mundial. Miren, el asunto es tan complicado. Rusia es el principal suplidor de gas natural a varios países de Europa. Y muchos de esos gasoductos pasan por el territorio de Ucrania. Ucrania también es un gran productor de gas. Entonces, el conflicto de los rusos con los ucranianos es también de carácter económico y político, pero más que eso es de seguridad. Yo no estoy justificando, y no quiero que me malinterpreten, no estoy justificando la acción de los rusos, pero es difícil que Rusia permita que Estados Unidos se instale a pocos kilómetros de la frontera rusa con el gobierno a través de acuerdos, de relaciones que le han ido unificando con el gobierno ruso, con el gobierno ucraniano. Eso es una preocupación para los rusos. Y Estados Unidos tiene un compromiso de proteger a su aliado de Ucrania a través de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La situación ha creado un nerviosismo a todos los niveles, al extremo tal, el precio del petróleo ayer rondaba los $95 el barril. Eso es mucho. Y países como nosotros, que no tenemos nada que ver con ese conflicto militar,
y que ojalá no termine eso en una guerra, porque si termina en una guerra, la situación va a ser, lo que es la COVID no es nada para el mundo, para lo que le pueda venir si hay un conflicto bélico ahí en esa zona de los Balcanes. Si Estados Unidos decide intervenir, si el problema es entre los rusos y los ucranianos, perfecto, pero ya los precios, el nerviosismo ha provocado que se disparen los precios del petróleo y muchos países de la OPEP y países aliados de Rusia no están produciendo la cantidad de petróleo, de barriles diarios a lo que se habían comprometido. Entonces hay una mayor demanda de petróleo, todo el mundo quiere tener reserva ahora de petróleo ante la posibilidad de un conflicto mundial, porque ante una guerra mundial el que tenga petróleo tiene ventaja. Tiene ventaja porque tiene con qué mantener su aparato productivo en medio de un conflicto bélico, contrario a países como nosotros, que más de la mitad de nuestra energía se mueve con petróleo todavía. Y eso sí sería grave para la economía, no solo de República Dominicana, para la economía del mundo, porque los países dejarían de comprar bienes y servicios. Había una debacle en lo que es el comercio, las relaciones comerciales de los países. Una debacle. Pero los aparatos productivos se paralizarían o producirían a media por la falta de combustible. Eso por un lado, sin calcular, señores, con esta tecnología militarista que hay ahora, los millones de vidas que se puedan perder en un conflicto de esa naturaleza. Si ustedes pueden ver en las películas imágenes de la Primera Guerra Mundial, y la lucha era cuerpo a cuerpo. O sea, un país colocaba 100.000 soldados y el otro colocaba 100.000 soldados y era una lucha cuerpo a cuerpo. En la Segunda Guerra Mundial ya la situación era diferente, no había la tecnología de hoy. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial terminó en agosto de 1945, tras las dos bombas atómicas que Estados Unidos explotó, una en Hiroshima y otra en Nagasaki, en Japón. Eso puso fin, la rendición de Japón puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Pero los millones de soldados que murieron ahí son incontables. Los historiadores hablan de 80 millones de muertos. Y no había la tecnología de ahora. Repito, no la había. Ahora, con un dron te pueden eliminar una población completa sin arriesgar un soldado. Entonces, eso hay que evitarlo. Lamentablemente, países como República Dominicana no tenemos como nación ningún tipo de poder para fijar una posición. El presidente Abinader dijo que estaba preocupado, el canciller de nosotros, Álvarez, también manifestó preocupación por eso, pero los que realmente tienen poder de decisión y de convencimiento ahí son las grandes potencias. Francia, el presidente de Francia, ha conversado 2 veces con el presidente de Rusia, con Putin, en este mes de febrero, nada más, para tratar de evitar que haya un conflicto. El presidente Biden de Estados Unidos y Putin han conversado 2 veces. La última vez fue el pasado sábado. Conversaron vía telefónica sobre el conflicto, sobre cómo buscar una solución. Y eso es un buen augurio, porque a partir de ahí Rusia ha comenzado a retirar tropas de la frontera, aunque Estados Unidos dice es mentira, los rusos están engañando al mundo con esa información. Claro, nosotros no sabemos ni una ni la otra, pero lo que estamos repitiendo aquí es lo que están diciendo los líderes mundiales. Y ahora, lo que sí es una realidad es que si hay un conflicto bélico a nivel mundial en estos momentos, en medio de una pandemia como la COVID, y además de eso, al mundo
se le agregaría un conflicto bélico, señores, no sabemos a dónde vamos a parar. La gente no tiene idea de lo que pudiera pasar con todo este arsenal atómico de que disponen los rusos y de que dispone Estados Unidos. Y como siempre, Estados Unidos prefiere llevar la guerra a otro territorio. O sea, por eso Estados Unidos prefiere que si hay un conflicto, pues llevarlo a Ucrania, como pasó con la Segunda Guerra Mundial. El territorio norteamericano no fue atacado por nada en la Segunda, pero ahora las situaciones son diferentes. Sí, porque ahora todo el mundo tiene gente en todas partes. Ahora las situaciones son diferentes. Y por eso es que decimos, por ejemplo, en América, excepto los soldados que de aquí de América se mandaron a la Segunda Guerra Mundial, a los diferentes frentes, en América no hubo ningún ataque, o sea, contra América no hubo ningún ataque. Pero no hubo ningún ataque en América contra países de la región, no hubo ningún ataque. Por lo lejano estaba el conflicto de nosotros. Puede que los escenarios de guerra en la Segunda Guerra Mundial fueron Alemania, Japón, Holanda, Polonia, Italia, Rusia, pero esta parte de América se mantuvo aislada. O sea, primero pues nosotros no teníamos vela en ese entierro, ni teníamos poder militar, ni poder económico para nada. O sea, los países de América Latina. Solo Estados Unidos interviene en ese conflicto después que Japón decide ese diciembre, creo que del 43, diciembre del 40, Japón decide que el ataque Pearl Harbor en las Filipinas. Bueno, de eso hasta hay varias películas sobre eso. Ustedes pueden ver qué motivó que Estados Unidos incursionara en esa Segunda Guerra Mundial. Pero bien, vamos a esperar a que este conflicto entre Ucrania y Rusia se resuelva por la vía diplomática, porque creo que a este mundo, a la República Dominicana, le conviene una pandemia militar después de esta pandemia de salud que implicó el COVID-19. Amigos televidentes, vamos a una pausa y regresamos en breve aquí con ustedes en Coloquio Cultural. Bien amigos, ya estamos aquí de nuevo, después de esta breve pausa. Estamos aquí en Coloquio Cultural y en la televisión. Miren, esta semana el gobierno presentó un plan para reformar el transporte. Aquí se han hecho varios planes. Este gobierno creo que es el segundo plan ya que presentan. Y los gobiernos anteriores también han presentado plan. Miren, señores, desde el primer gobierno del PRD, lo dirigió el presidente Antonio Guzmán. Se creó la Oficina Nacional de Transporte Terrestre, ONATRATE, que se colocó una flotilla de autobuses y de minibuses y se establecieron rutas nuevas y fue todo un éxito. Pero, como ocurre casi siempre, no hay continuidad de Estado. Asume Jorge Blanco la presidencia y se olvida el reforzamiento a ONATRATE. O sea, un autobús, un crear nuevas rutas, un darle mantenimiento a lo que había. Y eso se deja y se abandona prácticamente. Cuando termina el gobierno de Jorge Blanco, ya ONATRATE no existía prácticamente. Había eran chatarras andando en la calle, transitando algunas chatarras. Asume Balaguer y luego entonces, Mario Díaz, creo que se llamaba Federación Mario Díaz, algo así,
trae una flotilla de autobuses, le pusieron la banderita porque estaban pintados con los colores de la bandera. Y ese fue otro plan, eso fue un plan de transporte de Balaguer. Eso no funcionó tampoco. Asume Leonel y entonces se crea la ONSA, la Oficina Metropolitana de Transporte. Otro plan. Y se establecen corredores especiales y todo funciona a la mil maravillas. Se fue Leonel, se abandonó el proyecto. Ahí está la ONSA otra vez, un paquete de chatarra. Creo que este gobierno ha comprado como 200 a 300 unidades. Y nada. Cada vez viene un gobierno, hay un plan nuevo. Ahora hay un plan nuevo. Darle corredores o asignarle corredores a sindicatos específicos. Comenzaron con el corredor Núñez de Cáceres. Se la dieron al sindicato Aconarta, del senador Antonio Marte. Bien. Eso está funcionando. Se incrementó el precio de 25 a 35 pesos y está funcionando. Esta semana, la semana pasada, se creó el corredor de la avenida Winston Churchill. Bueno, ya hay quejas porque la cantidad de autobuses con la que se creó el corredor no son suficientes para la demanda. Ahí hay un problema. ¿Qué significa eso entonces? Que se creó sin hacer un estudio previo de... Es lo que todo te indica, porque si usted crea un corredor, se supone que usted debió haber hecho un estudio. Me refiero a usted, me refiero al gobierno, al sindicato que participó, que se lo dieron, creo que fue a Cambita, a Cambita y Mochotlán, que se llama el sindicato. No son sindicatos, son empresas. Entonces, ahora la gente se está quejando. Entonces, Mochotlán y la gente del gobierno no hicieron un estudio de manera correcta y entonces eso es un mal comienzo. Ahora se está anunciando un corredor en la Lincoln que lo manejará la ONSA. Pero el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, ya se adelantó y dijo, eso tiene que ser rentable. Lo que es una locura. El transporte público no es rentable en ninguna parte del mundo. Por eso el transporte público, el transporte urbano, quizás el interurbano sí puede hacerlo, pero el transporte urbano, o sea, el que se mueve por las calles de las ciudades, ese transporte no ha sido rentable en ninguna parte del mundo. Por eso los metros tienen subsidio de los estados, de las ciudades donde operan. Por eso los autobuses de transporte que son del Estado también son subsidiados. Entonces es una locura de Lisandro Macarrulla decir que la ONSA tiene que ser rentable. No va a ser rentable nunca. Nunca va a ser rentable, porque en ningún país del mundo el transporte de pasajeros masivo es rentable. Usted ve esos sindicatos que van, hoy esas empresas están trayendo autobuses, están trayendo... y que le están asignando corredores. Pero el gobierno tiene muchísimas exoneraciones. Que después no digan que no, que eso funciona así. Exoneraciones para piezas, para neumáticos, subsidio a los combustibles que consumen. Todas esas facilidades. Y entonces eso es lo que te dice que no es rentable. Porque el gobierno tiene que darle esas facilidades. Y eso, aunque no lo revelen, eso ha sido así, será así, es así ahora y va a seguir siendo así. Ahora, ¿qué nosotros planteamos? Primero, ahí hay varios estudios. Aquí una empresa francesa hizo unos estudios una vez y determinó lo que había que hacer en la ciudad de Santo Domingo. Pero la ciudad de Santo Domingo tiene un problema. Y es que una ciudad que crece de manera horizontal. Entonces, en las ciudades que crecen de manera horizontal, el transporte masivo, el transporte colectivo es un problema.
Por eso usted ve en Villa Mella, instalaron un metro, la línea 1 del metro, y el tapón no cesa, el tapón es peor cada día. ¿Por qué? Porque es una ciudad que está horizontal, con una casa aquí, una casa allí, una casa allí, pero no tiene grandes edificios de apartamentos en los que pueda vivir mucha gente, y usted establece una estación del metro cerca, y entonces esa estación del metro mueve a toda esa gente. Entonces, en Villa Mella todavía, para vivir ahí, usted tiene que tener un carro. Y entonces usted ve en la mañana 200, 300 vehículos, cada vehículo una persona. Que eso cabe en un vagón del metro. Pero es una sociedad, es una ciudad que ha crecido sin planificación. Y eso ocurre, por eso los metros y los transportes colectivos en las grandes ciudades son una ventaja. La gente no usa los vehículos, no lo usa porque no son necesarios, porque usted tiene una parada del autobús o una parada del metro cerca de su casa, que funciona con regularidad, que tiene un horario que cumplir y que se cumple ese horario. Aquí no. Aquí usted ve 5 minibús en una misma ruta, vacío todito. Ah, no, eso sí, van como lajón del diablo. Disputándose eso por encima de las aceras, de los contenedores, por encima de donde sea. Porque se lo han permitido las autoridades. O sea, por falta de regulación. Hay una ley de tránsito ahí. La ley que crea el Intran. El Intran es otra cosa, eso no sirve para nada. Ni ha servido ni sirve. No, tienen un presupuesto, es un barril sin fondo. El Intran, un barril sin fondo, consumiendo cuartos del Estado, de nosotros pagamos impuestos. Y no ha servido para nada. Francesca se pasó ahí 4 años dando charlas, dando conferencias. Y se consumieron más de 4.000 millones de pesos durante la gestión de Francesca ahí en el Intran. En nómina y en talleres y en cursos. Pero no hicieron nada, el tránsito fue más caótico. Fue más caótico con el paso del tiempo. Y sigue siendo caótico ahora. Entonces, yo no sé, no son con acciones individuales como las están ejecutando ahora. Debe ser un gran plan. Un gran plan. Por eso, desde el principio, en este programa, nosotros nos opusimos a lo que eran los teleféricos. Primero porque eso es un sistema de transporte obsoleto y es un tema de transporte de ciudades rurales, no de una ciudad moderna como la que pretendemos hacer en Santo Domingo. Y todavía insisten y creo que van a colocar ahí en los Alcarrizos también teleféricos. Mira, la modalidad de transporte ahora es autobuses, monorriel, metro o tren. Esa es la modalidad de transporte. Y ahí hay muchísimos terrenos que van de 9 a los Alcarrizos. Muchísimos terrenos. Que se puede poner que ahí no hay que hacer ni siquiera túneles, que sale carísimo. Solamente nivelar y colocar los rieles. Colocar los rieles y poner un tren hasta el final de los Alcarrizos para allá. Y olvidarse de cosas. Y ahí se eliminaron todas esas voladoras, y se eliminaron, y ahí no hay que estar invirtiendo en teleférico. Yo, la cabina de teleférico creo que coge 9 personas. Nunca me he subido en una, pero creo que son 9 gente. 9 personas en una cabina de teleférico. No, ese no es. Eso es igual que el transporte de carro público. Que usted ve una hilera de 10 carros públicos en un semáforo. Y si todos van llenos, los 10 llevan 60 gente. Pero si usted pone un autobús, en ese autobús caben las 60 gente y usted saca los 10 carros. Ahora, hay otra cosa aquí, señores,
cada galón de gasolina le deja al gobierno de impuestos como 100 pesos. Entonces, mientras más consumo de combustible, más ingresos tiene el gobierno. O sea, no creo, ojalá no sea así, ojalá no se esté pensando que quien más se beneficia del caos en el transporte es el Estado. Eso es así. El mayor beneficiario del caos que hay en el transporte de la capital o en el transporte del país es el Estado. Recibe casi 100 pesos, 35% de lo que cuesta un galón de gasolina va a mano del Estado. O sea, y ahora el galón está como 2.80, estamos hablando de 70, casi 100 pesos recibe el Estado por cada galón de gasolina. O sea, que mientras más caos hay, mientras más consumo de combustible hay, aunque eso al final de cuentas también te crea un problema en la compra, en la adquisición de divisas para comprar los combustibles en el mercado internacional. Porque el petróleo es una de las cosas que usted tiene que pagar por adelantado. Solamente tenían crédito a través de Petrocaribe cuando Hugo Chávez estaba en Venezuela. Terminado el programa de Petrocaribe, y eso era financiamiento cuando el precio del petróleo pasara de $70. Era así, no era tampoco que era dado el petróleo. Pero aquí todavía a República Dominicana les regalan el petróleo y hay que vender el galón de gasolina como 150 pesos. Si se los regalaran, por los costos de transporte, los costos de intermediación, que eso sí hay que revisarlo en una ley de hidrocarburos. Hay que revisar los impuestos, hay que revisar el costo de transporte, la intermediación, el porcentaje de ese dinero va a intermediación. Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que estar en un plan, no es crear un corredor hoy, no, es un plan integral en el que participe todo el mundo y en el que hay una política clara y definida sobre lo que se va a hacer en materia de transporte en la capital. Bien, amigos televidentes, llegamos al final ya de Coloquio Cultural y será el próximo sábado cuando estemos aquí a las 11 de la mañana en la televisión. José Antonio Torres se despide de ustedes, buen provecho y hasta el próximo sábado.